Es curioso y muy importante e interesante mencionar aquí que Médico Medium nos explica que los vértigos nunca, pero nunca ocurren sin razón. Con esta explicación sabemos que dependiendo del sitio donde esté inflamado el nervio, los síntomas pueden ser diferentes. Los vértigos volverán, porque la verdadera causa sigue allí y no la estamos eliminando. Tanto el mareo como el vértigo comparten la misma causa, según Médico Medium, por lo que la solución será la misma para eliminar esta causa y eliminar los mareos o el vértigo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio donde hablamos sobre diferentes síntomas crónicos que hemos vivido nosotras y muchas otras personas y que conseguimos mejorar de manera natural, usando alimentos específicos según la información de los libros Médico Medium, los más vendidos a nivel mundial en el ámbito de la salud. Nuestro tema de hoy son los vértigos, síntomas crónicos que cada vez son más comunes. Si el vértigo es algo que te ocurre a menudo o conoces a alguien que sufre de vértigos, ya sea de vértigos cervicales, vértigo periférico o vértigo posicional paroxístico, esta información podría servirte de ayuda, igual que nos ayudó a nosotras en este caso a Agustina, para recuperarse de vértigo. Al final escucharemos su testimonio. Esto te interesará sobre todo si ya has probado diferentes pastillas para el vértigo o si incluso has eliminado de tu dieta los alimentos prohibidos para el vértigo y aún así no has mejorado. ¿Por qué? Porque la clave de esta información que vamos a darte hoy es que te explica la causa y cómo eliminarla. Vamos a ello. ¿Qué son los vértigos y cuáles son las causas de vértigo en mujeres y hombres? El vértigo, primero, lo que se entiende por vértigo no es la sensación de estar mareado, aunque es común que las personas que sufren vértigo también experimenten mareos. Para ayudarte a aclarar la diferencia, el vértigo engloba todo, desde problemas de equilibrio leves hasta desequilibrios graves, desde sentirse en un barco que se balancea con el suelo moviéndose, hasta sentir que la habitación da vueltas. Los casos más graves pueden causar incapacidad para levantarse de la cama o todo lo contrario, es decir, incapacidad para acostarse, porque tenemos la sensación de que todo da vueltas. A veces el movimiento es circular y a veces es un movimiento repetido en los ojos. Y si crees que lo que experimentas son más bien mareos, puedes escuchar el otro episodio que tenemos en este canal sobre mareos, donde tanto Petra como Mariana como Agus nos cuentan cómo vivieron diferentes tipos de mareos y cómo se recuperaron también. Y si no tienes claro si son mareos o vértigos, lo mejor es escuchar los dos episodios para intentar salir de dudas escuchando tus síntomas, comparando los síntomas con los que vamos a describir aquí y hemos descrito en el otro episodio. Aunque al final verás que tanto el mareo como el vértigo comparten la misma causa, según Médico Medium, por lo que la solución será la misma para eliminar esta causa y eliminar los mareos o el vértigo. Vale, veamos entonces qué es la causa de todo esto según la ciencia médica primero. Vale, la ciencia define dos tipos de vértigo más comunes y según la supuesta causa que ellos han encontrado o han pensado, mejor dicho. Está el vértigo posicional paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere. Vamos a mirar primero las supuestas causas que dice la medicina moderna. En el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, la medicina cree que se produce cuando pequeñas partículas de calcio se desplazan de su ubicación normal y se acumulan en el oído interno. Se piensa que después en el oído interno envía señales al cerebro sobre los movimientos de la cabeza y el cuerpo para ayudar a mantener el equilibrio. Entonces, según la ciencia, este trastorno puede ocurrir sin razón aparente y evidente y puede empeorar sin más con la edad. Es curioso y muy importante e interesante mencionar aquí que Medical Medium nos explica que los vértigos nunca, pero nunca ocurren sin razón y explica
que la teoría de partículas de calcio es solo esto, es una teoría y nunca se ha demostrado científicamente. Vamos a la enfermedad de Meniere. Es un trastorno del oído interno que, según la medicina, puede estar causado por la acumulación de líquidos. Y esta acumulación de líquidos puede provocar un cambio de presión en el oído. Dicen que puede provocar episodios de vértigo junto con zumbido en los oídos, que nos referimos a estos como tinnitus, incluso la pérdida de audición. Y aquí de nuevo, muy importante y muy reconfortante. Medical Medium confirma que la causa de la enfermedad de Meniere es solo una teoría, sin ninguna prueba clínica. Además, él explica que el culpable de tinnitus y la pérdida de audición es el mismo patógeno que está detrás del vértigo. No se trata de una acumulación de líquido sin razón, porque es lo que realmente hay detrás es estas personas han contraído una infección vírica muy específica y eso es la causa detrás de estos varios problemas. Gracias. Sí, Anthony nos explica que es por ese desconocimiento que la medicina emplea diferentes tratamientos para intentar controlar los síntomas, como por ejemplo la maniobra de Epling, para intentar colocar supuestamente las partículas de calcio en su sitio, después medicación o rehabilitación vestibular para intentar mejorar el equilibrio. Es decir, la medicina es consciente y reconoce que no tiene ninguna solución permanente para el vértigo. Afortunadamente, Medical Medium sí conoce la solución que ha ayudado ya a millones de personas porque se trata de trabajar directamente en la causa. Vamos a ver qué exactamente es la causa. Bien, primero que nada es importante que estamos hablando, él habla específicamente de los síntomas de vértigo cuando están descartados cualquier causa obvia, como puede ser una lesión, una conmoción cerebral o un tumor cerebral. Entonces, si estos no son los causantes, que ya está, que lo han comprobado, digamos, entonces Médico Medium explica que se trata de una o varias variedades del virus Epstein-Barr que atacan el sistema nervioso y que es el que está provocando los síntomas del vértigo. Tenemos 2 episodios en los que analizamos todo lo que hay que saber sobre el virus Epstein-Barr, todos los detalles, cómo comen, cómo se alimentan, por qué inflaman los nervios y todo eso. Si lo quieren saber, les recomendamos que vayan a estos 2 episodios en los que hablamos en detalle y nos metemos muy, muy en tema. Este virus es capaz de liberar lo que Anthony Williams llama neurotoxinas que se adhieren al nervio vago, causando irritación e inflamación. Y esto provoca distintos síntomas, como por ejemplo la sensación de estar en un barco en movimiento, ya que el nervio vago es el principal nervio responsable del equilibrio. Y con esto volvemos a lo que decía Mónica al principio de esta diferenciación de síntomas, de que puede ser, para algunos puede ser que la habitación da vueltas, para otros puede ser la sensación de estar en un barco, para otros la dificultad o imposibilidad de levantarse de la cama. Entonces, con esta explicación sabemos que dependiendo del sitio donde esté inflamado el nervio, los síntomas pueden ser diferentes. Así es, el sistema nervioso básicamente está bajo ataque y por eso es común que las personas experimenten a la vez vértigo y calambre o vértigo acompañado de otros síntomas neurológicos como náuseas o dificultad para respirar profundamente, por ejemplo, que son señales de que un nervio vago está inflamado. Este mismo patógeno del que hablamos es el que causa los síntomas de ansiedad. Por cierto, tenemos un episodio sobre la ansiedad muy interesante que recomendamos ver. Y es por esto que los síntomas de ansiedad a menudo coinciden con el vértigo. Por eso tenemos la sensación de sufrir vértigo por estrés, cuando el estrés en sí no es la causa, y por mucho que hagamos ejercicios de respiración, meditación u otras técnicas de control del estrés, los vértigos volverán.
porque la verdadera causa sigue allí y no la estamos eliminando. Esto les pasó, por ejemplo, a varias mujeres que yo he acompañado que pensaban que el único culpable era el estrés. De hecho, se llamaban vértigos por estrés, vértigos cervicales que vienen del estrés y así. Y no mejoraban hasta que empezamos a trabajar en la verdadera causa. Es fundamental conocer qué está detrás de nuestros problemas de salud. También es interesante que el grado de inflamación puede variar a lo largo del nervio. Si las neurotoxinas inflaman la parte inferior del nervio, provocan mareos que pueden ir acompañados de náuseas. Si te reconoces en esta descripción, te recomendamos que veas el episodio sobre los mareos. Si en cambio tienes la sensación de estar en un barco o de tierra moviéndose bajo tus pies, es porque el virus está atacando la parte media del nervio vago. Y si el virus ataca la parte superior, de aquí hasta más o menos aquí, provoca un vértigo más intenso, la sensación de que la cabeza da vueltas y no podemos caminar. Por ejemplo, son muchas las variedades, ¿no? Estos síntomas. Esto es porque en la parte superior donde empieza el nervio vago, en el cerebro, por aquí, se inflama la parte del nervio que puede causar problemas crónicos de equilibrio o la experiencia de que el más mínimo movimiento o el giro del cuello puede provocar vértigos instantáneos e incluso vómitos. Agus, ¿qué sentías tú cuando sufrías de vértigo? Cuéntanos tu experiencia. Em, bueno, tuve un episodio aislado, pero como no fue una sola vez, no se lo achaqué a nada y tampoco me fui a ver. Unos meses después, ahí fue cuando se desató todo. Me desperté un día y no me podía poner de pie. Tenía tal mareo y tantas náuseas que no me podía levantar de la cama. Y si me levantaba para ir al baño, tenía que ir con la cabeza de costado, porque si no, las ganas de vomitar eran tan fuertes que no me podía aguantar. Entonces, si me levantaba al baño, tenía que ir con la cabeza doblada y mientras hacía pis, me tenía que apoyar la cabeza así para poder aguantar y después volver a la cama. Claro, ¿qué pasaba? Que me empezaron a preguntar, bueno, ¿te da vueltas la habitación? No, mi habitación no daba vueltas. A mí era un mareo extremo que no se pasaba nunca, 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 ni siquiera cuando estaba recostada, pero cuando estaba recostada era tolerable. Si estaba de pie era imposible estar. Y eso se extendió durante varias semanas en las que me dieron medicación. Yo ya era muy partidaria de la medicina alternativa, ya hacía rato que estaba por ese camino, pero obviamente cuando los síntomas fueron tan intensos, dije, dame una pastilla, lo que sea. Lo que pasa es que yo no sentía que me hicieran nada. Entonces en un momento dije, ¿para qué las voy a seguir tomando si esto no me hace nada? Y yo sentía que no me estaban escuchando. Digo, pero no. Me dice, sí, bueno, pero igual como no te da vueltas, la habitación no es tanto vértigo, entonces puede ser otra cosa. Vale, ¿qué es? Bueno, pues no sabemos. Y a mí me empezaron los mareos y el tinnitus, me empezaron a hacer zumbido, empezó con un oído y después el otro, al mismo tiempo. Y bueno, me gasté un montón de dinero en hacerme estudios por privado para ver si lograban decirme qué era. Me miraron los oídos, me descartaron todo y me dijeron, bueno, en principio no hay nada. Y los acúfenos o el tinnitus, que le llaman también, bueno, viene y no se sabe por qué viene y de repente un día puedes no tenerlos más y otro día sí. Ok, no me estás diciendo nada y me estaban dando más pastillas que no me estaban sirviendo, por supuesto, no las tomé. Eh, Fui por una vía alternativa, yo todavía ya comía sin gluten y comía relativamente bien, pero bueno, como yo todavía no había encontrado la información de médico medium, tardé un año y medio en deshacerme de esos mareos que después continuaron, seguían siendo como episodios. Lo que pasa es que nadie me sabía decir al final qué era, o sea, no me habían etiquetado dentro de
vértigo como tal, porque no habían encontrado estos depósitos de calcio, pero tampoco me decían que no, entonces era como una cosa rara y por supuesto caí en esto que mencionabas vos sobre el estrés. En un momento ya me miraban y me decían, bueno, debes estar muy estresada, si te relajas un poco, eso se va a pasar. Lo cual, si a alguien le han dicho eso, saben que es una de las peores cosas que te pueden decir, porque es realmente frustrante, porque yo no estaba estresada porque quería dejar de sentirme mal y eso me impedía tener una vida normal. O sea, yo me subía al autobús y como estaba todo el tiempo mareada, tenía que ir pegada al vidrio para que me diera el frío y poder así aguantar el trayecto hacia el trabajo. Y después durante todo el día eran náuseas, incluso yo trabajaba en las pistas de esquí y a veces tenía que parar, vomitar y seguir andando. Esa era mi vida en aquel momento. Y a medida que iban apareciendo los brotes, no sabía con qué combatirlo. Sí tenía algunas cosas naturales, pero realmente nada le daba en el clavo. Y cuando empecé con la información de médico medium, realmente yo sentí una diferencia, no sufro más de esos episodios, que yo ya reconocía el mareo, cuando ese mareo volvía, ya me daba cuenta enseguida que era, y eso imagínate que era un miedo a volver a ese estado que era horroroso. Entonces, ahora en ese momento ya sabía qué herramientas utilizar, la terapia de choque de la tintura de melisa para mí fue una de mis grandes aliadas y fue lo que me ayudaba en esos momentos en que quería volver y con eso, más la alimentación y esta información, logré deshacerme por completo de los mareos y el vértigo de forma permanente. Y bueno, y como les cuento en el episodio de los mareos, y desde hace ya años que por suerte no padezco ninguno. Y el tinnitus ha mejorado de manera increíble, con lo cual era, estaba claro, pude entender por qué estos síntomas aparecieron al mismo tiempo en mi caso y por qué estaban relacionados, ¿no? Sí, esto es muy buen ejemplo de cómo podemos vivir diferentes síntomas neurológicos a la vez o seguido uno tras otro. Y creo que está muy bien que por fin tengamos esta información que nos ayuda a saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Por qué se repiten estos patrones o por qué, por ejemplo, alguien tiene vértigo y náuseas y el otro no, y solo tiene mareos y en situaciones específicas, ¿no? También está muy bien. Contar con, yo creo que con esta información, ¿no? Para saber, vale, si siento mareo o si siento vértigo, bueno, y al final no voy a ir buscando esa etiqueta, a lo mejor no voy a perder tanto tiempo, tanta energía buscando esa etiqueta si sé que la solución es la misma, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en eso. Por supuesto, es normal, nos asustamos y vamos visitando los especialistas, que están muy bien, pero claro, siempre y cuando nos pueden ayudar y no confundirnos más, ¿no? O desesperarnos más, que es lo que te pasó a ti o a nosotras en este caso, en cuanto a los mareos. Es muy confuso, ¿no? Tienes mareo, tienes vértigo, tienes esto, lo otro, o si no caes en la categoría de si no tienes depósitos de calcio, no es vértigo, entonces ya no sabemos cómo ayudarte. Claro, es que es muy difícil, los médicos también están en una posición muy difícil. Ellos tienen las herramientas que tienen, entonces claro, si el protocolo es ese, si no tienes depósitos de calcio, no te podemos ayudar. Claro, ellos es muy difícil que se salgan de su, digamos, de su ámbito, ¿no? De su información que han recibido, que han estudiado y la que están implementando, pero por suerte tenemos aquí a Médico Medium que nos está ayudando, ¿no? Como siempre él dice, si no puedes esperar otros 20 años hasta que la medicina descubra todas estas respuestas, aquí tienes mis libros para poder ayudarte, ¿no? ¿Queréis añadir algo más, chicas? Únicamente de que lo que estás diciendo, que la medicina tiene un largo camino delante para acercarse a la información de médico medium.
para quien tiene dudas, está pasando ahora mismo. Para los que llevan muchos años como nosotras con esta información, hemos observado cómo ciertas enfermedades tenían, según la medicina, una cierta causa y ahora de repente, sin estudios, tienen la misma causa que dice Anthony William. Entonces, estamos aquí observando. Y es cierto que la medicina poco a poco, en muchas ocasiones, se va menos mal acercando a lo que dice Anthony William. Y si quieres, por cierto, saber cuáles son esas herramientas naturales que le ayudaron a Agustina a recuperarse del vértigo y a nosotras de mareo, recomendamos que veas el episodio sobre los mareos, porque al final la causa es la misma según Médico Medium. Y en ese episodio, hacia el final, te explicamos todo lo que tienes que saber para liberarte tanto de mareos como de vértigos. Y cuando escuchéis el episodio sobre las herramientas y las probéis, dejadnos un comentario, que siempre nos gusta ver cómo os va. Y si necesitáis ayuda implementando estos nuevos hábitos naturales en vuestro día a día, no dudéis en contactarnos para pedir una consulta privada con nosotras. ¿Alguna cosita más? Si no, ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos.